Este video está hecho para, número uno, informarle a la gente sobre qué es lo que en realidad hace el autotono, porque creo que mucha gente está hablando y comentando a través de su ignorancia, y muchos vocal coaches que no se han metido a la parte técnica también hablan desde cierto grado de ignorancia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy Esteban Mejía, canto, compongo, produzco, soy vedette. Perdónenme porque no les pude hacer un video el miércoles, pero estaba hablando como José diciendo hola Sarita y ese tipo de cosas, y también pues sí me agoté un poco. Los invito a suscribirse a este canal, a darle like, a comentar sobre sus artistas favoritos, si están usando autotono o no, si lo defienden o no, de una vez, para irle calando el agua a los tamales, y después vuelven a comentar después de lo que van a ver. Vamos allá. No entiendo por qué puse orígenes de la técnica vocal cuando claramente simplemente es como, mira, la embarrada de... Porque para saber qué es lo que hace el autotono tenemos que saber qué es lo que está haciendo la voz. Lo que hacen las cuerdas vocales para producir el sonido es chocar así. Cuanto más rápido vibran es un sonido más agudo, y cuanto más lento vibran hacen un sonido más grave. Lo que se va a ver en la forma de la onda que se va a producir. O sea, tú vas a ver así ondas así que son sonidos agudos y ondas así que son sonidos graves. Pero también pasa por una amplificación que son todos los huecos que existen en la cavidad oral y tantito en la cavidad nasal, no tanto en la craneal, pese a que mucha gente cree que en efecto muchas de las vibraciones que suceden y que proyectan el sonido están aquí. Sí, no, pero tampoco están aquí. O sea, esas vibraciones simplemente son vibraciones, no sé si es correcto el término, pero son vibraciones simpáticas. Qué gracioso. Cierta parte de nuestros huesos tiene más afinidad a vibrar con cierto sonido, y a la vez también pasa por una modulación hecha por la lengua y los dientes y los labios. O sea que pasa por muchos filtros para que ese sonido se emita. ¿Qué necesita para emitir ese sonido? Pues aire. Ahora, si ustedes creen que les voy a dar clases de canto, no vuelvo a entrar a ese maldito lugar, maldita comunidad de canto rascuacha rascacazuelas. Tenía que sacarlo, perdón. Y también el sonido va a depender de qué tan grandes son las cavidades, qué tan pequeñas son las cavidades, qué tan gruesas naturalmente son las cuerdas vocales, qué tan delgaditas, qué tan largas, qué tan cortas. Depende de muchas cosas, demasiadas cosas, algo que ninguna máquina y ningún efecto puede replicar. ¿Ok? Es importante que sepan esto. Absolutamente ningún artefacto por el momento y ninguna tecnología, aunque sí, los avances de la inteligencia artificial están yendo pues muy rápido, pero por el momento ninguna puede asimilar dentro de nuestra cuerda vocal o en un aparato la voz de otra persona, y que se produzca de una manera natural y que no se sienta como algo sintético. Y hablando de las cavidades, tenemos que hablar de los armónicos. Miren, a mí los armónicos me gusta verlos como colorimetría personal. Siento que es muy sencillo de verlo así, porque hay voces que son cálidas y hay voces que son frías o metálicas. No sé si vuelvo a verte después. Hay voces que son ligeritas y hay voces que son pesadas, densas. Love like ours, heaven sent. Hay voces que son muy brillantes y voces que son muy oscuras. Voces que son muy pequeñitas y voces que son muy grandotas. Y sí, todo está en el espectro, no es que específicamente estés cargado de uno, pero muchas veces uno de estos factores va a predominar. Si a eso le añades que otro filtro para que salga la voz es la manera en la que te sientes, es decir, la expresión y el sentimiento por medio de la memoria muscular, bueno, tienes una interpretación completa, lo que significa que cantar es una cosa mucho más compleja. Así como, ok, si eres una voz ligerita, tienes un cierto grado de peso con el cual puedes jugar. Si eres una voz cálida, pero tienes un cierto grado de metales con los que puedes jugar. Todo es un espectro y todo se puede modular. Por lo tanto, para cantar bien, de alguna manera podríamos decir que en efecto sí se necesita estar afinado, sí se necesita interpretar muy bien, pero también se necesita conocer estas estructuras para jugar con el peso, la calidez o la temperatura, más bien con el tamaño y con el brillo o oscuridad de la voz. Y eso es algo que absolutamente ningún programa puede hacer. ¿O sí?
A ver, en realidad el autotono no estaba hecho para las voces o para los estudios de grabación. De hecho, el autotono era un programa, les dejaré la información de quién era el científico que lo estaba creando, para poder predecir en dónde había petróleo en algunas zonas de la Tierra. Para medir esto y para ciertos algoritmos y poder llegar al resultado que este científico quería, era por medio de ondas. Nuevamente, ¿se acuerdan que cuanto más aguda y cuanto más grave la onda depende de la afinación? Bueno, pues se basaba en eso. La gran diferencia es que no alteraba el timbre de la onda. ¡Ey! ¿Qué está pasando? A ver, aquí es importante conocer las 4 cualidades del sonido. El tono, que es qué tan grave y qué tan agudo, ¿no? Lo que medía este espectro. La intensidad, qué tan fuerte o qué tan quedito se oía el sonido, lo cual lo vas a ver en la amplitud de la onda. Porque si en el tono ves la longitud, qué tan larga o qué tan corta, en la amplitud es qué tan grande o qué tan pequeña es la onda. También hablan del tiempo, o sea, cuántas ondas van a sonar por segundo o por minuto o por como tú quieras, pero bueno, ese como tal no es tan relevante en el canto, a menos que hagas notas muy largas. Y el timbre. El timbre velo como ondas de tono dentro de la onda de tono. O sea, como que es la huella digital de un sonido, lo que la hace perfectamente reconocible y la que la hace única. Tu voz no se parece o puede tener similaridades a la de alguno de tus hermanos, tu mamá, tu papá, pero jamás va a ser la misma voz. ¿Qué es lo que pasa cuando antes tú tratabas de estirar o hacer más corta la onda? Y ahí tenemos que remontarnos a los doblajes donde se hablaba con ardillas. Los actores de voces de ardillas hablaban, tenían un tiempo específico para hablar y lo que hacían era hacer que el tiempo durara menos. De esa manera la onda se acorta, o sea, la longitud es más pequeña y tenías ese sonido tal vez. Se alteraba el tono, pero se alteraba también el timbre, porque el timbre pues se comprimía todavía más y entonces tenía ese sonido chilloncito. ¿Qué es lo que pasaba con el invento de esta persona? Que el timbre no se alteraba. O sea, podrías mover el tono, pero el timbre no se alteraba. Y fue como, oye, a veces en grabaciones necesitamos esto, porque curiosamente los científicos se conocen con todos. ¿Cuál relaciones públicas, gente? Si tú quieres conocer gente, sé científico. Vas a conocer gente, mira, vas a abrir una piedra y vas a conocer a alguien. Así son los científicos. No lo entiendo, pero está muy gracioso eso. Y conocí a alguien que trabaja en un estudio de grabación y le pidió ese sistema, pero para un gabinete, que son los efectos, y resultó que en efecto corregía ciertos errores de afinación. Un invento que era para encontrar petróleo terminó siendo un invento para corregir la afinación en las voces. Ahora, ¿de qué tiempo estamos hablando? Mucha gente dice que gracias a que Cher lo utilizó alguna vez y fue la primera persona en utilizarla. No, el autotono lleva utilizándose desde el 1985. Ahora, ¿era la misma manera en la cual se utiliza hoy en día? No, de hecho simplemente era para economizar el tiempo de estudios, porque los tiempos de estudios y para artistas tan grandes cuestan demasiado y las disqueras, si no quieren pagar regalías a sus escritores, ¿tú crees que van a querer pagar un estudio? Claro que no. Entre menos tengan que utilizarlo mejor. Por lo tanto, era una herramienta para poder economizar ese tiempo de estudio y que no se le despilfarrara el dinero a la disquera, que al final el dinero a la disquera se lo tenía que pagar el artista. Le convenía al artista no tener que pagar tanto. Puede escuchar muy presente los álbumes de Paula Abdul, aunque nuevamente no se utilizaba como en todas las notas, o sea, simplemente en ciertas notitas, y en donde se escucha todavía más claro y se empieza a escuchar cómo se escucharía después el autotono y cómo lo empezarían a utilizar, es en el álbum Spice de las Spice Girls. Te voy a dejar los fragmentos de las Spice Girls. Now don't go wasting my precious time. Obviamente pasó por ese proceso de una manera sutil. ¿Qué es lo que pasa? Que el autotono siempre fue un secreto a voces en la industria, que nuevamente tenían el miedo de a ver si pasó con Milli Vanilli y las consecuencias que tuvo Milli Vanilli, una persona cantando por otras personas, cómo la gente ahora va a reaccionar con un aparato que afina las voces. Y cuando se dio a conocer el autotono como tal, claro que dio un revuelo grande, pero no era utilizado nuevamente de formas tan abusivas como se utilizan hoy en día, y eso hay que ponerlo en claro. ¿Qué es lo que hace el autotono a la voz? Bueno, en realidad no altera como tal el timbre, pero como es un efecto meramente digital, esos unos y ceros hacen que la voz se robotice un poco, es decir, que el tono se empiece a aplanar, y eso sí genera un ligero cambio en el timbre, que genera que los armónicos se aplanen, y cuando los armónicos se aplanan es una nota completamente pura, es una nota fundamental, lo cual hace que para el oído humano se sienta agradable. No es tanta información que tienes que procesar, simplemente es una onda senoidal pero con palabras, y gracias a eso hay ciertos procesos que podrían ser menos invasivos
armónicos como una compresión o como una ecualización. Es decir, no va a haber tantos armónicos estorbando a la hora de querer procesar la voz en un bus de mezcla. Te vas a ahorrar meterle un poquito más o un poquito menos a ciertos efectos. Y por alguna extraña razón, aunque es una nota fundamental, la voz llega a comprimir un poco porque los armónicos se están comprimiendo, o sea, se están volviendo digitales. En vez de verse así, están volviendo así como escaleritas digitales, lo cual hace un extra de compresión y ayude un poquito a justamente este proceso de la compresión, a que la voz se sienta un poco más presente, pero tampoco así que digas, uy, la maravilla, le tienes que seguir moviendo, porque de todos modos se puede seguir perdiendo la mezcla esa voz. Pero ¿qué pasa cuando se le da un buen uso al autotono? Cuando se le da un buen uso al autotono, número uno, ya lo hablamos, es para economizar ciertos procesos y para también ahorrar cierta parte del proceso y ciertos gabinetes o ciertos plugins, pero nuevamente no hace el milagro. O sea, sí los tienes que poner, pero ya no tienes que poner cantidades excesivas de compresión, pero ahora tienes que tener un poco más de cuidado para que no se sienta tan apretado y no salga ese sonido artificial tan fuerte. O como el caso de Rosalía, cuando ella utiliza el autotono en el mal querer, no lo utiliza para corregir su voz como tal, sino que lo utiliza como un elemento extra dentro de su discurso y dentro de todo lo que quiere decir en el álbum. Es decir, lo utiliza como una expresión artística diferente. Y no duró este amor mucho tiempo. Y si nos vamos por el lado de T-Pain, T-Pain es una bestia cantando. Tú dirás, no necesita el autotono. ¿Por qué pone autotono? Naturalmente no puede existir ese sonido. Nadie puede hablar en onda senoidal y con los armónicos comprimidos. Es imposible modular los armónicos en la voz a tal grado de anularlos. Pero es la única manera en la que su voz puede sonar así, que es la voz que a él le gusta y es su sello. Es decir, él hace todo lo que quiere hacer con su voz y simplemente con la computadora le da como una nueva versión. Es como si la vistiera de otra forma. Después tenemos el caso como yo, que tengo una voz medio rascuacha y que quieras o no, esos armónicos rascuachos sí me los... ¿sabes? O sea, sí me los nivela y sí es como... de aquí no pasas, bebé. Y hay gente que tiene unas voces muy metálicas, muy fuertotas y que de alguna manera son voces que la gente dice es que no son bonitas, es que son feas, es que bla 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 bla. Entonces por lo menos le pueden dar un gustito al público mientras está grabado, mientras está en un disco. Ahora, ¿eso significa que técnicamente estemos haciendo las cosas mal? No, estamos cantando bien, simplemente no tenemos el privilegio de tener una voz aterciopelada al 1000 por hora. Ahora, ¿qué pasa cuando se le da un mal uso? Cuando se le da un mal uso, pues obviamente es atacar donde el autotono es su principal, digamos, target, que es la afinación. Es decir, una persona que no afina o que literal está teniendo unos problemas de afinación horrendos pueda afinar. Ahora, ¿por qué es un mal uso? Porque no lo va a corregir del todo. Yo lo que quiero creer es que todos ustedes creen que si yo hago ¿cómo está su señoría? Y todo el público en la sala se va a oír con autotono así. ¿Cómo está su señoría? Y todo el público en la sala. No, así cantes mal, el autotono no va a dejar de sonar mal. O sea, no va a dejar de denotar que una persona no canta. El autotono no es la cajita mágica donde la encienden y mágicamente ya cantan bien. No, la voz con o sin autotono, si no canta, no canta. Entonces, ¿de qué sirve tener el autotono si de todos modos va a sonar mal? Ese es un mal uso. Pero ¿te acuerdas que te dije que arregla ciertas cositas mínimas en armónicos y en compresión? Bueno, es porque para que una voz suene más o menos decente, una vez que tiene autotono y ya está afinada, se le mete compresión y se le mete una compresión muy agresiva. Se le mete una ecualización también extremadamente agresiva porque o tienen la voz así o tienen la voz así, y entonces hay que quitar muchas frecuencias que pueden estar ensuciando ese sonido para que la voz escuche lo más prístina posible. Obvio, es imposible que al quitar esas frecuencias la voz se escuche inmaculada, espectacular, increíble, pero por eso se escucha tan drásticamente lo sin autotono y con autotono, que no debería llamarse así, debería llamarse sin proceso y con proceso. El autotono es el menos de los males, gente. Simplemente va a corregir la afinación y mira, así cositas mínimas. Lo demás es el procesamiento. Y aquí es donde vemos artistas que, si bien podemos quejarnos de sí, los reggaetoneros son una estafa porque se afinan la voz con autotono y se meten mucha compresión y se meten ecualización a lo bastardo. Bueno, eso también pasa en otros géneros. En este caso, uno de los que se ve muy bien beneficiado por esto es el metal. Si tú, amigo metalero, crees que tus bandas de metal no utilizan autotono, mi vida preciosa,
Ay, alguien dele un apretón de cachetes al metalerito que no sabe que todos sus ídolos utilizan autotono. Metallica lo ha utilizado y aquí les dejamos una pequeña prueba. Y puedes encontrar mucho autotono en algunas producciones tanto de Nightwish como de Epica como de los últimos lanzamientos de Phil Anselmo, porque es un estándar y porque nuevamente ese timbrecito le ayuda muy pero muy bien las voces en el metal, cosa que aquí también podremos decir que es un buen uso, porque al final del día es bueno pulir el sonido a tal grado que quede justamente como el estilo le puede beneficiar. ¿Eso significa que son malos cantantes? No, digo como en todo género hay buenos cantantes y hay pésimos cantantes, así que bueno, X, no pasa nada. Pero es que los reggaetoneros siguen abusando, sí, pero mientras tú te jactes de que no utilizan autotono tus artistas, pues qué triste. Ahora también se le super mega comprime y también se le super mega ecualiza para que la voz siempre se escuche filosa y penetrante. Y además pues le tienen que ganar a un buen de set de platillos de las baterías, pues ¿cómo no? Y sí, el autotono es un efecto necesario para que tu canción de metal sea un éxito. Las bandas más recientes ya no tienen el descaro. Se oye T-Pain casi, jeje. Y si nos vamos al rock, desde New, el señor Paul McCartney, así es, nuestro padrino, nuestro patrón, desde ese momento se oye más claro que utiliza autotono. No está mal nuevamente, o sea, el señor no tiene nada que probarnos, ¿no? Él vivió en una época donde había ciertos errores de afinación que sí se podían pasar de largo y decir, bueno, no estuvo tan gacho. ¿Por qué no se pueden afinar las cuerdas vocales manualmente? O sea, las cuerdas vocales no las puedes ver, no las puedes tocar, no las puedes manipular. No hay una distancia en la cual todas las cuerdas vocales estén dando tal nota, porque todas las distancias varían. Nuestro querido, hermoso y precioso Michael Jackson empezó a utilizar el autotono a raíz de Invincible. Ahí se nota bastante la mano del autotono porque sí se escucha la voz un poquito más comprimida en armónico, ¿saben? Más digitalita. Y no se diga de todas las bandas de emo y punk, porque todas ellas han utilizado autotono. La voz se nota que ha pasado por ese autotono. Quien me he dado cuenta que ha empezado a prescindir de ese efecto es Hayley Williams de Paramore, como que a raíz de After Laughter le ha bajado 2 pesitos al autotono, o sea que bueno, ahora su voz se oye un poquito más orgánica y oye, se oye increíble. Y si nos vamos a la ópera, porque gente, yo estoy más que seguro que las grabaciones de Juan Diego Flores, que las grabaciones de Jesse Norman ya más o menos en los 2000 y mucho de lo que ha hecho Diana Damaru ha pasado por autotono, pero sobre todo Juan Diego Flores ha tenido que pasar por una ecualización donde le quiten lo nasal y le empiecen a poner un poco más de cuerpo a su voz, porque tiene una voz extremadamente nasal. Y aquí viene algo donde yo creo que el autotono no es el problema. El problema es quién rayos les enseña a cantar así. Ya cállate, babosa, me hartas. Porque tengan en cuenta que la técnica vocal desde los 50s en la ópera pues va de bajada y tenemos cosas así y que se jactan de nosotros jamás utilizaremos autotono, mi vida te hace falta. Porque esos de guajolote no van mi vida y no son propias del clásico. Tenle respeto a los artistas de antes de los 50, que ellos sí cantaban. Entonces tenemos una mujer que dijo, ¿sabes qué? Por mis tanates vamos a cambiar la técnica vocal, llamada Marilyn Horner, que hizo que la ópera pasara de sonar así Lo mismo que ella hace es lo mismo que hace Peso Pluma, por si no lo sabía. Nasalizar la voz, nada más que yo cierro la boca mientras Peso Pluma abre la boca. Es prácticamente lo mismo. Así que con esto quiero decirles, gente, uno, que el autotune es el menor de los problemas. Y yo sé que mucha gente dirá, sí, pero está afinando cuando no está afinado. A ver, y aquí es donde yo me voy con todos los vocal coaches y con toda la gente que se queja de esto. Porque si yo les digo que cantar es más complejo que afinar, tú me estás diciendo con lo del autotono que cantar simplemente
simplemente consiste en afinar. Y el autotono no te da interpretación, no te da juego de matices, no te da cambios de armónicos tan controlados como puede ser la voz humana. Entonces, no soluciona la vida nada más con que la afine. Si está mal cantado el autotono, no lo va a cambiar y no va a hacer que cante bien. Toda la gente que es bien fan de Rick Beato, bola de boomers, quedaron. El autotono no va a acabar con la industria musical y mucho menos va a acabar con buenos cantantes. Al contrario, puede potenciarlos y puede quitarles un estrés a la hora de la grabación, que mira, qué Agustín. Ahora sí, regresemos con Esteban del video grabado. Al final del día, gente, el problema no está en utilizar el programa. El problema también está en de qué manera se está educando a las generaciones para cantar. Con vicios vocales para tener personalidad y sobriedad, sacrificando todos los armónicos de la voz y también sacrificando la vida útil de un instrumento. El X, pues de todos modos, todos podemos triunfar porque todos podemos hacer música, y es que el autotono es el menor de los problemas. El autotono no es el problema, gente. El autotono no es la cajita mágica que te va a resolver la vida para que cantes bien. Yo entiendo el enojo que les genera a personas como por ejemplo Sam Belaré, como Ceci Dover, es autotono, y entiendo que a lo mejor Sam Belaré tiene un poquito más de background detrás de, en controles, pero en el lado de Ceci Dover no estoy muy enterado, pero se nota que la mujer se para, graba, canta y no sabe lo que le hacen a su voz, cuando probablemente sí le estén metiendo un poquito de autotono por simple estándar. ¿Pero eso significa que son malos cantantes? Por supuesto que no. Ahora, ¿significa que el autotono les resolvió todos los problemas que tuvieron al momento de cantar la canción en estudio? No, si hubo más problemas, lo resolvieron otros procesos, no solo el autotono. El autotono no es el problema. El autotono no es una solución que hace a malos cantantes buenos cantantes. El autotono es un proceso en la mezcla. Y aquí quiero regresar nuevamente tanto al caso T-Pain como al caso Rosalía, en el que ahorita estamos viendo mucho el auge de la inteligencia artificial, y lo que estamos viendo es que la gente tiene miedo a es que se van a robar nuestra voz, sobre todo en el gremio artístico, nuestro propio rostro para salir en producciones, nos pueden robar nuestra propia música y fragmentos de nuestra música para hacer nueva música. La cosa aquí es de qué manera vas a adaptarte al cambio. Una vez que llegó el autotono y se hizo ampliamente conocido, la industria se tuvo que adaptar y tuvo que utilizarlo como una herramienta tanto para economizar gastos de estudios como también para economizar ciertos procesos que cuando eran en cabinas, pues quieras o no es una máquina, claro que se va a calentar, claro que va a tener ese carga de proceso, y si le pones un poquito a ese puedes hacer que tus aparatos duren tantitito más. Pero si lo vemos del lado artístico, tenemos que utilizarlo también como una herramienta para expresar de otra forma nuestras ideas, para darle una nueva forma de escuchar y apreciar tu voz, de darte cuenta, en efecto somos humanos, porque aunque no lo creas, nuestras cuerdas vocales no están hechas para vibrar y para hacer sonido, están hechas para detener comida y no nos ahoguemos y no pasen a los pulmones. Obviamente eso significa que va a haber un cierto grado de error, y la misma María Callas, que es una de las mejores voces, si no es que la mejor voz del siglo XX, lo decía: hay días en los que mi voz está increíble y hay veces en las que yo no doy ni una, y así somos como humanos, hay cierto grado de error. Si hay una máquina que nos puede ayudar a ese pequeño grado de error, simplemente tuiquearlo un poquito, no significa que somos malos cantantes, no significa que eres un mal artista, no significa que eres una estafa, simplemente es un errorcito en muchos. La tecnología no tiene que suplir al humano, tiene que ser una herramienta para que el humano pueda mantener un estilo de vida agradable. Cuéntenme, ¿qué opinan de todo lo que acabamos de decir? Bueno, si aprendieron algo, me da gusto, y si les gusta la cultura pop, les dejamos esta bonita playlist para que la puedan ver.